Norbel, Jorge. muchas gracias de estar en el programa Reto Siglo XXI. Hablando de un tema que pocos hablan y de que la situación del mundo ha cambiado mucho. O sea, cada vez hay más adultos mayores. Es más, la pirámide se está invirtiendo. Los problemas son muy serios porque, bueno, primero, mucha gente no ahorró lo suficiente, no tienen suficientes ingresos. Hay un terrible problema de pobreza. Hay mucha vulnerabilidad. Vos manejás una institución que fija políticas públicas y establece nuevas oportunidades al adulto mayor. Háblese de gente de más de 65 años, porque hoy ahora realmente a los 65 años se siente todo el mundo muy joven, ¿verdad? Estamos viviendo más años, ¿verdad? Por las condiciones de salud y por otra serie de situaciones. El mundo entero está viviendo más. Y también hay problemas de costos de vivir, ¿verdad? O sea, hay que gastar más plata en medicinas. Hay otros problemas que hay que evaluar. No sé si las hospitales Sí. y esta sociedad está consciente de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque todo el mundo habla, pero todo el mundo habla mucho de los niños de 0 a 5 años, pero ya los de más de 65, cuidado que no es una población tan grande como los niños de 0 a 5 años. Y entonces, ¿qué va a cambiar? Todo un estilo de vida. O sea, siguen construyendo gente casas con 2 pisos o 3 pisos y escaleras, y después se dan cuenta que están atrapados, que tienen que poner un ascensor, un ascensor o irse a vivir a la planta baja. Costa Rica tiene grandes oportunidades también de atraer retirados norteamericanos, sobre todo, como lo ha hecho México, y generar ahí un flujo importante de recursos. Pero lo más importante es que hablemos de cómo mejorar la vida de esa gente que se queda sola, que para muchas veces la gente les estorba. O sea, en Costa Rica todavía tenemos una cultura de que los mayores de edad, los adultos mayores, la familia los cuidan, los hijos. Todavía hay un poco de esa sensibilidad social. En otros países los mandan a un asilo y ahí es donde la situación tampoco es sencilla, ¿va? Los precios son muy altos de irse a vivir a una de esas y los costos son muy altos. Pero bueno, don Jorge, primero agradecerle este espacio porque siempre lo anhelo. Siempre anhelo que me llamen para llegar a un mensaje positivo. Y es que empezaría diciéndole, don Jorge, que envejecer es una gran oportunidad. No debería ser un problema. Pero, un momento, no soy ciego a las situaciones, todas las que usted ha hecho un diagnóstico general. Resulta que envejecer es una gran oportunidad y nosotros tenemos como país una gran oportunidad porque tenemos uno de los primeros lugares en el mundo en posibilidad de sobrevivir muchos años, gracias a muchos factores: políticas establecidas, inversión en salud, en que hemos usado el Producto Interno Bruto en todas estas décadas, educación, servicios, agua potable, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que nos llevan a este punto. Incluso en la población de más de 80 años, ¿quién quita que tengamos
la posibilidad de vivir más años en ese sector hasta el primer lugar en el mundo. Eso suena muy bien. El gran dilema, el gran contraste, don Jorge, es que no va de la mano con envejecer bien. Si solo vemos el dato de dependencia, pues, ¿qué es dependencia? Es esa condición en que yo necesito ayuda de otra persona. Asistencia. Perder esa capacidad de ser independiente. De movilidad. Quizás es lo que tal vez usted y yo hoy, si lo ponemos en la balanza, nos preocuparía y mucho. Porque es una cadena de acontecimientos. Por supuesto que al perder capacidad de ser independiente, suben los costos porque alguien tiene que cuidar, alguien tiene que traer los alimentos, alguien tiene que prepararlos, y es una escalada, una espiral y una espiral y una espiral. Imagínese usted que si tiene 65 años y es mujer, tiene un chance de envejecer sin dependencia hasta el final 35%, aquí en Costa Rica. Y si es hombre, cerca del 50%. Ojo, quiere decir que la posibilidad mayor es no pasarla bien. Entonces el reto es, entendámonos que cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que dar un paso atrás, don Jorge, porque el tema de llevar un envejecimiento exitoso inicia antes. Bueno, no me va a decir que nos vamos a esperar a tener muchas canas y empezar a ver qué decisiones voy tomando. Es un tema que se anticipa, y por eso el gran mensaje es que precisamente tenemos que hacer como elemento clave, una transformación cultural. Entendiéndonos todos de que usted, número uno, es el principal responsable de su envejecimiento. Y bueno, por eso es que en esta temporada que me toca a mí liderar y representar al señor presidente de la República, he planteado 5 pilares fundamentales para hacer este cambio, este giro, producto incluso de las mismas interrogantes que usted tiene, yo también las tengo, pero entonces no nos quedemos como espectadores, porque llevamos muchos años siendo espectadores. Tanto es así que, como usted bien dice, y por eso le agradezco estos espacios, no se habla mucho. Podemos hablar de cualquier cosa, y en el tema de prioridades de conversación está vejez, y podemos hablar los pilares, cuál sería la ruta que yo pensaría. La primera ya la conoce, una transformación cultural. Yo no anhelo que en 4 años lo logremos, pero sí podemos poner las bases para ir reconstruyendo una forma diferente de ver la vejez. Porque le voy a decir una cosa, don Jorge, ¿por qué la gente no quiere envejecer? ¿Por qué la gente no habla de eso? Hasta le tiene miedo. Y la razón teórica que yo diría es que vemos ejemplos tan malos, tenemos el estigma o la realidad. Ver viejitos en ciertas condiciones que no son lo mejor, con una pensión no me gusta, que no alcanza ni para... Entonces, parte del cambio que tenemos que hacer, y depende de toda la sociedad, casi que tendría que ser una nueva forma de pensamiento cultural y un acuerdo de la sociedad en torno a eso. Porque si desestimamos y perdemos la bandera de la dignidad, cualquier cosa puede pasar. Cuando empezamos a desacreditar, poner en segundo plano, en tercero, a un grupo o sector de la población, eso es soga para el mismo cuello, y sin duda. No, pero yo veo varias cosas. Una, pensando en la educación nacional. En Estados Unidos y en muchos países de Europa, se usa que los que están retirados, los que están pensionados, se incorporen a dar asesorías
a las pymes, y yo digo, bueno, ¿y por qué no a los centros educativos? Absolutamente. O sea, ¿cómo es posible que esa experiencia y esa capacidad y esa disponibilidad de tiempo, y sin cobrar nada, porque lo que va a lograr es que esté uno entretenido, que esté uno estudiando, que esté uno cambiando, y ahora con todas las redes sociales que hay y con las capacidades de cualquier cantidad de cursos hay ahora, es una gran oportunidad también para estar uno en algo activo. Lo que no puede estar uno es guardado en un cuarto. Lo que no puede estar uno es pensando en cuántos años le quedan para vivir. Uno tiene que hacer ejercicio, Sí. tiene que preocuparse por la parte, lógicamente, de la comida y haber ahorrado, que no sabemos ahorrar, los costarricenses nos cuesta mucho ahorrar. Y el otro es que el gobierno establezca mayores recursos, porque para la infancia siempre hay muy buenos recursos. Entonces usted ve las damas voluntarias y el hospital de niños, y ahí están lo mejor de la tecnología y la solidaridad, digamos, de la sociedad. Yo nunca he visitado Blanco Cervantes, ¿verdad? No sé, yo siento que esa parte nos está faltando, de enlazar y de lograr posicionar al adulto mayor, primero que no se han muerto, ¿ah? Que están vivos y hay que darles sangre nueva y oportunidades, o sea, oportunidades para crecer, para estar activos, porque es vivir y le quedan muchos años por vivir, porque ahora ya, y como muy bien lo decís, antes decía uno 65 años era un viejito, ahora no, ya hay 65 años, está como comenzando una segunda etapa. Camino para acá, venía escuchando radio y noticias y venía, uy, qué buena noticia, porque los ingresos para transferencia de recursos provienen, digamos, de recursos del vicio, y hoy de ley 3% aumento por la cerveza ayuda a los propósitos. A Conapán. Bueno, es que imagínese usted, don Jorge, que es como un canasto que usted quiere llevar agua. Le voy a decir cuál situación. Preocupante, extremadamente preocupante, y es que usted ya lo mencionó, que es el abandono. Resulta que por ley, cuando alguien se declara en abandono, el Estado tiene que asumir, y por suerte que tenemos aliados extraordinarios que son los hogares de larga estancia, los hogares de ancianos. Le voy a contar algo por si no sabía. El Estado como tal no tiene ni un solo hogar de ancianos que maneja. Sí, es manejado por ONGs. El Estado como tal no tiene un solo centro diurno. Ahora, viene uno en la municipalidad de Curriabat que maneja la municipalidad. Pero quiere decir que la resolución de estos casos de abandono tiene que ser en esfuerzo compartido con sociedad civil y con empresas, todas son privadas, y entonces es un esfuerzo mancomunado donde el Estado pone una fracción que resulta que el que es bueno, ahora con precios de cervezas 3%, tal vez el que sea más grande, pero que las rebanadas hay que hacerlas cada vez más delgaditas si sumamos personas en abandono. Ahora bien, yo creo que hay que entrarle el tema del abandono, porque ha quedado sin análisis de profundidad, sin saber los factores condicionantes que llevan a ese punto. Debemos reconstruir una sociedad para establecer los factores de protección. Bueno, es que un factor de protección es estar vital, así como lo ve usted, con vitalidad y física, porque la pérdida de
independencia es un condicionante de riesgo. No, eso me doy cuenta cuando voy a jugar fútbol, no se preocupe. Ok, O básquet. pero usted se mantiene activo. Ya eso que usted hace, por si Sí. acaso, es un factor de protección Claro. para el abandono. Y bueno, y si es ordenado financieramente, que usted es experto en el tema, eso es otro. Ojalá con Otro elemento. con esta inflación va a ser una erosión terrible a los fondos de pensiones. Sin duda. Pero vuelvo a lo mismo. La disciplina y el ahorro en los países que han salido adelante es básico. O sea, nosotros no ahorramos, más bien vivimos endeudándonos. O sea, ahora irresponsablemente, porque no es esta generación que estamos, digamos, saliendo, entre comillas, ¿verdad? La situación financiera es muy complicada porque es un país en que no ha puesto el énfasis en el ahorro, que es lo más importante de la productividad. Tenemos un sector público grande, ¿verdad? Pero en este campo de la atención a la tercera edad, pues realmente creo que hay que ponerle más recursos humanos y fortalecer las ONGs. Porque yo creo mucho en las ONGs, porque eso es, y yo creo mucho en fortalecer, digamos, por ejemplo, yo venía soñando ahora que venía pensando soñé anoche, sobre la importancia de que todo ese talento que tenemos los que ya tenemos más de 60 y pico de años, y hay que ampliarlo en apoyar al sector, sobre todo educativo, ¿eh? Porque de otra manera no hay ese liderazgo que se requiere, y se puede hacer también organizaciones para apoyar a las pymes y a un montón de gente. Lo que no puede uno hacer es perder esa motivación y enclaustrarse, porque eso sí es morir Pero, en vida. Efectivamente, yo sí creo que se necesitan más recursos de fuentes diferentes, ¿verdad? Sí. No soy el experto en el área, pero por ejemplo, hemos pensado en el desarrollar, ¿por qué no las OBS les damos un acompañamiento para que incluso ellas se transformen en micropymes o con capacidad de innovar y desarrollar más, digamos, capacidad autosostenible económica? Porque, como le digo, que el queque, si aumenta el número de personas en abandono en forma, digamos, impune, ese es el tema, impunidad, con impunidad tal que en 2 años de una ley no hay ni un solo caso acusado, ni un solo caso de algún familiar en la cárcel por haber abandonado a su familiar, ni uno solo. Y hay muchos casos. Sí, va en crecimiento. Eso es algo, digamos, de 300. No, hay gente, el año pasado, uno escucha 400, que por eso es que hay que guardar un poquito de recursos, porque no cabe duda que la parte de la vejez tiene que ser algo rico, una experiencia nueva, algo que se sienta uno importante. Claro, porque si no, entonces no va a querer envejecer. Si no viene, si no lo que vas a tener es una depresión, ¿verdad? Tiene que ser una experiencia realmente agradable, pero mi mensaje es que, bueno, hay un porcentaje que depende de nosotros mismos y nuestra responsabilidad, incluso la financiera, como usted dice, el orden. Hay un factor que es la genética. Bueno, sí, es realidad. Hay otro factor que es el ambiente, y otro factor son las políticas públicas que nosotros podamos hacer. Si jugamos con todas esas variables, hay un porcentaje que depende de mí, y hay otro porcentaje de políticas públicas que nos pueden ayudar a saber cómo llego a existir. Imagínense que tenemos una fuente maravillosa, la fuente de la sabiduría, de envejecer satisfactoriamente. Y si, ¿dónde está? Me dice don Jorge. Bueno, zona azul. Imagínense que ahí está, digamos, la fuente de la juventud.
Pocos lugares en el mundo tienen esa posibilidad de decirlo y nosotros la tenemos aquí en la nariz. Deberíamos explorar más y exportar la idea que incluso se puede convertir en un gran, digamos, ingreso económico sostenido para el país. Visite el país azul. Sí. Estoy dejando ahí un comercial. Como decía, había una canción que era The Blue, The Prince of the Blue. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos creo que era importante discutir y hablar de la tercera edad. Muchísimas gracias, Jorge. Es una preocupación, es una vivencia, es una nueva vitalidad que se requiere y es un compromiso con los que podemos todavía tener esta lucidez, porque puede ser que la perdas o que tengas salud y que tengas también un cariño importante de la gente y de los amigos. No hay que perder esa parte social y esa parte de cariño y esa parte de sentirse uno que no es un estorbo, ¿no? A veces los carajillos lo vuelven a ver a uno y le digo yo, no, mire, es que yo no nací con esa tecnología, estoy aprendiendo. Bueno, encantado de verte. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la invitación.